Shalom Ubrajá, ¿cómo les va? Buenas tardes. Esto es Testimonio OVNI Podcast, episodio número 2. Bueno, hoy tenemos un tema que se está reactivando y que es un clásico de la ovnilogía. Es el principal tema de la ovnilogía del Ecuador, gracias al trabajo del ufólogo Jaime Rodríguez, gran ovnílogo, gran investigador que hace más de 40 años que está en el tema y que, producto de una charla con una testigo, con una persona, con la señora Beatriz Jácome, accedió a este caso, a estos testimonios. La cosa más o menos es así. Estando el señor Alberto Ávila Machuca como agregado cultural de la Embajada de Ecuador en Lima, Perú, se presenta ante Alberto Ávila Machuca la secretaria Fabiola de Ceballos, es ahora, está casada, creo que se llamaba el cónsul, el embajador en ese momento, Valencia, o también porque él estuvo en 2 periodos con Valencia o José Dávila González. Creo que él mencionó a Valencia, que fue durante el periodo que estuvo con Valencia. Más o menos desde 1972 a 1975 se tiene que haber dado esto, que es cuando él estuvo trabajando. Se presentó una persona que dijo ser un comandante de una cadena de astronaves de ovnis, comandante Banju, se nombró de esa manera, comandante Banju. Y es tan interesante este caso porque tenemos el testimonio en primera persona del agregado cultural Alberto Ávila Machuca, que ya tiene 85 años en este momento y acaba, en el momento que estoy grabando y me decidí a hacer este episodio, que es un tema que nunca lo había tocado. Creo que lo habíamos mencionado en Testimonio OVNI, pero nunca lo habíamos tocado así completamente, ¿no? Es un caso que se dio en 1998. El testimonio hace la entrevista Jaime Rodríguez, cortesía del enlace que le hace la señora Beatriz Jácome, en el año 98. Y ahora, hace 10 días, que esto es lo que les quería decir, más o menos en el momento que estoy grabando esta parte, hace una semana atrás, Alberto Ávila Machuca ha reafirmado los dichos en una radio AM del Ecuador, en la radio del señor Germán Piedra. Es el periodista que los invitó tanto a Ávila Machuca como a Jaime Rodríguez, que estaba presente. Ellos quedaron muy amigos, tengo entendido son amigos. Y bueno, Ávila volvió a reafirmar los dichos. Todo lo sucedido lo cuenta con lujo de detalles y encima agregó más detalles, agregó algunos detalles más que ya tienen que ver con cosas que por ahí son sensibles, porque tienen que ver con el funcionamiento de las embajadas, como por ejemplo que además hubo militares que estuvieron presentes ante este extraterrestre, ante este supuesto extraterrestre.
Entonces, tenemos Alberto Ávila Machuca, Fabiola de Ceballos, el cónsul José Dávila González, todos testigos que estuvieron frente a este supuesto ser, ¿no? El comandante Banju. Lo interesante que sucede con este caso, que se hacen un par de identikit del supuesto personaje, y uno de esos identikit hoy es el famoso Ashtar Sheran. En realidad, ese famoso dibujo de este hombre nórdico vestido con la chaqueta azul, con los pelos rubios tirados para atrás, el famoso dibujo de Ashtar Sheran, en realidad es un identikit de este comandante del caso de la embajada de Ecuador en Lima. Es un identikit del comandante Banju. O sea, Ashtar Sheran, como lo presentan, como se presenta en el dibujo, en realidad no es Ashtar Sheran, es el comandante Banju. Y es más, también se lo conoce, se lo utiliza para como alanizo también en México, ¿no? Hay una contactada de México, que una supuesta contactada, no hemos ido al fondo de ese caso, pero que se conecta con un tal personaje, un tal alanizo, que se utiliza también este mismo identikit, ¿no? Este famoso identikit de Ashtar Sheran que circula uno pone Ashtar Sheran en el buscador y va a salir este dibujo repetido un montón de veces. En realidad era un identikit del caso del comandante Banju, ¿no? Así de importante es este caso. Es el caso número 1 de Ecuador, de los cuales de acá tenemos que también felicitar al señor Jaime Rodríguez por la trascendencia de esto, por la importancia de esto, y porque sería uno de los primeros casos donde funcionarios o exfuncionarios oficiales agarran y ratifican el encuentro y la presencia de estos seres en reuniones con ellos, ¿no? Hay varios relatos que en la unilogía. Uno de ellos es de seres que entran en reuniones en Estados Unidos, que traspasan las paredes y entran en una reunión de la ONU. Hemos escuchado a lo largo de los años muchos casos así. Sabemos, hay filmaciones que han sido desclasificadas de 1952, del encuentro de los seres de Zeta Reticuli con los militares de Estados Unidos, del famoso caso del comienzo nomás de la unilogía y de todo el sistema de inteligencia que arranca en Estados Unidos con la CIA, ¿no? Recuerden que la CIA es como un producto directo de todo lo que pasaba con los platillos volantes en Estados Unidos, la caída del famoso ovni de Roswell, de Corona, Nuevo México, y la caída de Aztec. Luego del famoso evento de Aztec, creo que fue en el 52, ahí ya directamente el presidente firma la creación de un organismo que es la Central de Inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? O sea que la CIA en realidad, ahí están los verdaderos hombres de negro. Muy bien. Entonces tenemos este personaje también se presenta, este comandante Banju después le dice textualmente a estos testigos, a Alberto Ávila Machuca y a Dávila, que también se había presentado en otras embajadas que no fueron muy bien recibidos, como la de Chile, que había estado con el emisario, el coronel Sabino Poblete. El coronel Sabino Poblete
también ha tenido encuentros con este ser. Fíjense cuántos: Alberto Dávila Machuca, José Dávila González, Fabiola de Ceballos, la secretaria, Sabino Poblete, ya tenemos 4 testigos. Después militares, obviamente el cónsul Valencia. Tenemos más de 5 testigos oficiales que han estado, que han visto a esta, y pueden corroborar seguramente este caso, como lo ha corroborado hace 7 días en el programa de Germán Piedra, junto con Jaime Rodríguez, el señor Alberto Ávila Machuca, de 85 años. Interesante caso. Vamos a escuchar el audio, vamos a escuchar el relato directamente de boca de Alberto Ávila Machuca, grabado por Jaime Rodríguez. La fuente es Jaime Rodríguez, el ufólogo, y es Evidencia OVNI, el canal Evidencia OVNI, y los canales de Jaime Rodríguez en YouTube. No me estoy recordando ahora el nombre del canal, pero bueno, busquen Jaime Rodríguez en el Google, pongan YouTube y va a salir Navegantes del Cosmos. Creo que se llama Navegantes del Cosmos, creo que ahí me acordé, Navegantes del Cosmos. Así que un caso que se reafirma en estos momentos, en el momento que estoy grabando esto. Hace 7 días acaba de salir una segunda entrevista al testigo Alberto Ávila Machuca en una radio de Ecuador, junto al ufólogo Jaime Rodríguez, que reafirma este fabuloso caso por donde se lo mire. Y entonces estamos en una semana de parabienes. Estamos con el caso de la esfera de Buga, ya con la firma y el membrete de la UNAM de México. Vamos a ver cuánta gente le pide disculpas a Jaime Maussan, a ver cuántos le dicen: perdón, señor Jaime Maussan, le pedimos perdón por todo lo que dijimos, por todo lo que... porque Jaime Maussan lo ha logrado, señores. Así les guste o no les guste, hay un membrete de la UNAM, hay un membrete de la Universidad Nacional de México, una universidad principal del país de México, que está dando curso y reafirmando el caso de la esfera de Buga. Y están diciendo: hay microfibra óptica y no hay tecnología humana que se pueda equiparar a esta esfera de Buga. O sea, estamos ante un objeto extraterrestre, ¿no? Así que bueno, eso por un lado. 2 minutitos y medio y ya vamos al primer corte. Después vamos a entrar directamente con el audio, con los audios. Vamos a poner el primer audio, después voy a hacer unos comentarios más, y después en el otro bloque vamos a poner pedacitos del último audio de estos últimos días atrás. Estamos en contacto, yo le he escrito a Jaime Rodríguez. Vamos a ver si más adelante podemos llegar a entrevistarlo, lo podemos llegar a tener acá en Testimonio OVNI Podcast. Va a ser un gran honor para mí poder entrevistar a nada más ni nada menos que al ovnílogo número 1 de Ecuador. Así que, y con tremendo caso, ¿no? Los grandes ovnílogos dejan grandes casos, que dejan huella, eso recuérdenlo. Nosotros humildemente dejamos los ovnis en Ituzaingó, las cámaras de seguridad de Ituzaingó, todos los cantidades de casos que hubo acá en Zona Oeste, que además de los 50 testigos que yo recabé, hay además otros Skywatchers de la zona que también han grabado, que también han encontrado, y también gente de nuestro equipo que también ha grabado y se ha encontrado con estas naves.
Noticias, este último minuto están sucediendo cosas, han aparecido en Chile, ha habido una grabación en el norte de Chile de es como que la filmación muestra como si se abriera un portal en el cielo. Esto está en TikTok, no es inteligencia artificial, es alguien que filmó, que estaba con el celular en la mano, hasta se le ve la tembladera de la mano y todo. Enfoca al cielo, enfoca ahí las casas de arriba, enfoca hacia arriba y se ve como una nebulosa que se abre, y como cuando uno ve en astronomía la nebulosa de Orión, que ve toda esa nebulosa y como los objetos saliendo, las estrellas saliendo de adentro. Se ven dos objetos que salen de esta nebulosa con forma de semiaro que se presentan en el cielo. Esto ya lo hemos visto y correspondería, hay una hipótesis de que tiene que ver con los famosos corredores ovni, agujeros de gusano, las entradas y salidas de estas naves que se producirían en puntos específicos del cielo donde hay cruces, de líneas Ley, de líneas Harman. Así que bueno, vamos al la primer tanda y volvemos con el caso de la embajada de Ecuador en Lima, el comandante Banju. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Shalom Uberajá para todos ustedes. Los invito al blog Kabbalah Hanoch Blogspot, nuestro medio principal, donde hemos modificado la sección cursos. Ya tenemos más de 23 cursos pasando por todo el árbol de la vida, la gematría, los yesodot, los elementos, la meditación y todo lo que es necesario estudiar en este apasionante mundo de la Kabbalah Kasher. Los invito, pasen por kabbalah.blogspot.com, nuevos cursos para ustedes. Gracias a todos por estar. Shalom Uberajá para todos. Pero yo personalmente tuve una experiencia que alguna vez te comentaba, y fue cuando estuve en mi misión diplomática en el Perú. ¿Podrías recordar el año exactamente? Sí, yo pasé del 71 al 75 en la Embajada del Ecuador en el Perú. Durante 4 años. 4 años, sí. Ya, en esa época hubieron varios embajadores, me imagino, ¿no? Sí, yo pasé con 2, Ya. Luis Valencia Rodríguez, Alfredo Luna Tobar, mis buenos amigos. Ya. Y un grupo selecto de personal. Nuestra embajada, la principal en el mundo en ese tiempo, era la del Perú, justamente. Claro, cuando se da esta experiencia, ¿bajo qué embajada estabas? ¿De Valencia Rodríguez? No recuerdo Tobar? exactamente cuál No estaba importa. primero, pero uno de los dos, creo Ya. que Lucho Valencia. Asoma este señor de primera vez y cómo se dan los hechos. Este caballero entra por consulado, que era la primera dependencia de la embajada, y pide hablar con el embajador. Entonces el cónsul José Dávila González le dice, ¿usted tiene cita, audiencia? Dice, no, es la primera vez que vengo y quisiera que usted le anuncie. ¿De parte de quién le anuncio? Dice, soy el comandante Banju. Dice, tal vez marino, comandante de la Armada. Dice, no, soy el comandante de una flota de ovnis. Entonces Pepe Dávila se sorprende y dice, ¿cómo no, carambas? Una tomadura Me del está pelo. tomando el pelo, me Es está una engañando. tomadura del pelo. Le va y le anuncia al embajador, y el embajador también dice, bueno, ¿qué pasa, no? Comandante de ovnis, Ya. atiéndale usted mismo. Entonces Pepe Dávila me busca a mí y le recibimos los dos. En realidad un tipo fascinante, una carisma muy especial. ¿Cómo estaba vestido? Elegantemente vestido, Impecable. muy impecable. ¿Una fragancia? Un hombre especialísimo, una conversación muy sociable. ¿Su mirada?
Eso sí, sugestiva. Una mirada especial, ¿no? Un talismán tenía el hombre. Nos fascinamos los dos de verle tan distinguido, tan linda conversación. Y entonces a nosotros no nos confió nada, sino que directamente quería hablar con el embajador. Insistía en hablar con el Insistía, embajador. pero le dijimos que vamos a ver el espacio en su agenda, si en algún otro momento sería posible. Y este caballero siguió insistiendo y el embajador insistió en no recibirle porque no... ¿En otras oportunidades o siempre en la misma vez? No, en varias oportunidades, pero el embajador nunca, y más bien me confió a mí que yo fuera el que le atendiera. Ahora, oficialmente. Tú le explicaste a este comandante Banju, ¿cuándo se identifica Banju? ¿Tú le exiges que se identifique o cómo fue la cosa? No, ya en varias oportunidades me dijo, yo soy el comandante de una flota de ovnis. Nosotros nos quedamos con la duda. Yo le digo, ¿a qué teléfono, a qué dirección le busco, si acaso le necesitamos o tiene usted una audiencia? Y él dijo, solamente el simple deseo de que ustedes quieran verme a mí, yo estaré presente aquí porque tengo una transmisión del pensamiento. Bueno, nos comentó varias cosas y nosotros estábamos impresionados de esa personalidad del hombre, ¿no? Tú me comentaste que tenía una gargantilla aquí con un... No, pero eso fue la última cita fue esa. Ya, ¿cómo fue la última cita? Cuéntame. Bueno, la última cita cuando... Perdón, incluso acuérdate que te dio un documento donde estaba una fotografía cartografiada del desembarco de los tanques en el Callao y que bueno, pero eso es un buscando poco... ustedes y todo eso y que no se podía... Claro, nosotros teníamos, como es obvio, requerimientos del Comando Conjunto de la Cancillería para conseguir objetivos concretos que se llaman elementos esenciales de información. Y una vez nos vino un requerimiento de una adquisición que hizo, ahora ya se ha firmado la paz, han superado los problemas. Podemos hablar de entonces hay un poco más de libertad para hablar y no estoy afectando a nadie. Así es. Entonces nosotros teníamos el requerimiento de saber y verificar una información importantísima y él nos trajo una foto de un desembarco. Nosotros nos quedamos impresionados. ¿Y cómo sabe usted esto? Dice, yo conozco la necesidad y soy un colaborador. Pero concretamente, ¿qué es lo que quiere hablar con el embajador? Porque no le va a recibir, está muy ocupado y va a una conferencia de derechos del mar a Estados Unidos y estos 15 días no va a estar. Entonces ahí nos confió que él quería hacernos un aviso previo de algo que iba a suceder en Ecuador, en Perú y en Chile. Entonces eso sí tomamos nota porque nos dijo, va a haber un problema con el petróleo de ustedes, un terremoto en Ecuador. Va a haber una mortandad en Perú, va a haber un cambio de gobierno el 5 de octubre del 73, nos dio la fecha. Y en Perú va a haber un terremoto que se dio cuando desapareció Huaraz, murieron 45,000 personas. Terremoto que vivimos ahí. Claro. Un terremoto de 2 minutos que nunca habíamos pensado, una intensidad tremenda, se destruyeron calzadas, avenidas, edificios. Y tomamos nota y reportamos de esto, en realidad, que iba a darse esto. ¿A quién reportaron esto? A los gobiernos, ¿no? Como es lógico. ¿Al consulado o al Ministerio de la Defensa? Acá al Ecuador. ¿Pero aquí al Ecuador a quién? ¿Al consulado? A los organismos pertinentes. A la Cancillería, ya. Y efectivamente, nuestra mayor sorpresa fue que se dio en Ecuador, en el todo Oriente. Como él dijo. Murió Allende, subió Pinochet. Y hubo el terremoto en el Huaraz. Y hubo ese terremoto, o sea, todo lo que él había anunciado se cumplió al pie de la letra. Claro, fue una sorpresa para nosotros. Entonces, nosotros ya empezamos a hacer una evaluación de que no era un simple hombre ni un contraespionaje. Pensábamos que tal vez sea alguien que venía a buscarnos para ver qué pretendíamos, qué objetivos teníamos, y más bien nos hacía un contraespionaje. Pero no, en realidad fue un hombre... Al menos en Perú, imagínate que nosotros teníamos esta fricción con Perú, pues entonces nos cuidábamos muchísimo, claro, mutuamente, de cualquier información o algo de esto. Mutuamente había muchas reservas. ¿Cómo se vinieron desarrollando las sospechas en ti hasta que se dio la última entrevista? ¿Alguna vez te mostró la nave, te señaló dónde estaba justamente su nave? Entonces un día nosotros le dijimos, ¿dónde le buscamos? ¿A qué teléfono? Dijo, no hay necesidad, yo ya tengo que prevenir que ustedes desean hablar, yo estaré aquí en el momento oportuno. Y ese día nos escondimos un poco y nos salimos de sorpresa para ver qué auto aborda, quién le recibe. Pero en cuanto salimos, desapareció totalmente. Al lado era la embajada de Cuba, no apareció por este lado, ni por el lado derecho, entonces se desapareció. La última vez, yo le digo, bueno, ¿qué le parece si a usted le hago detener a la salida de la embajada? O tomamos ciertas medidas, ¿hasta dónde estamos llegando con esta situación? Dijo, bueno. Y ahí me muestra uno como escapulario que tenía una televisión en miniatura de 4 caras. Y en una de esas me veo yo y él. Y en la vuelta me hace ver una cosa que me impresionó. Entonces yo
me dio pánico realmente. ¿Qué fue lo que viste que te impresionó a usted? Eran unas como láminas que deben haber sido, él me dijo, son las naves que me están controlando, me están dando seguridad, están atentos a mi entrevista. Y es que somos los dos que estamos identificados arriba. Yo me quedé sumamente preocupado. Impresionado. Entonces me dice, ¿cuándo nos volvemos a ver? Le digo, bueno, hemos agotado todos los temas, hemos conversado de muchas cosas y creo que ya es suficiente. Me dijo, ¿y no quieres tener una experiencia de a bordo de una nave por algún tiempo y sin ningún compromiso? No vas a correr ningún riesgo. Le digo, ¿pero cuál es el objeto de la misión de ustedes de aquí? Entonces él me decía, nosotros queremos dar una asistencia a ustedes que viven 1000 años atrás en cuanto a cultura, en cuanto a adelantos técnicos, científicos, y queremos ser unos asesores, unos impulsores para otra cultura que tengan ustedes objetivos más inmediatos de esto para mucho tiempo, lo que está recién sucediendo. Entonces ese es el objeto y yo estoy ofreciendo mis servicios a varios países, a varios organismos, y me valido de ustedes porque tenía información más a mano de lo que ha sucedido y ustedes han comprobado. Entonces fue así, ¿no? Y esto que te cuento es de un transcurso de 4 o 6 meses. O sea, las varias visitas. Las varias visitas. ¿Cuándo se identificó como Banyu? Desde el primer momento, eso sí, nunca él dio otra identificación, sino la propia. ¿Nunca te mencionó Apu, el nombre Apu? No. Nunca te mencionó. Nunca, no. ¿Alguna vez te mostró la nave? ¿Lograste ver en el aire? Sí, eso sí. ¿Lograste ver la nave en por el dos aire? ocasiones, sí, como no. ¿Cómo fue? Cuéntanos cómo se desarrolló eso. Bueno, yo te digo, he sido escéptico siempre en cuanto a esta realidad, que es una realidad, esto no, yo primera vez que comprobé, que verifiqué que se daba esto, que era una tremenda realidad. Y una vez él me hizo una observación que yo dije, tal vez me tiene hipnotizado el hombre, tal vez me tiene en alguna circunstancia muy especial, ¿no? Pero no, yo vi... ¿Cómo fue? O sea, salimos a un pequeño espacio verde que teníamos. ¿Salimos? ¿Con quién? Con él. Ya. ¿Y no estaba también Ávila? Pepe Dávila. Sí, muchas veces estuvimos los tres. Ya. Alguna vez la secretaria también. ¿Y Dávila también lo vio o no? No, él no. Ya. No, él no. Ya, ¿cómo fue? ¿Cómo se da el asunto? ¿Salimos a dónde salieron? A un espacio verde que había en la parte posterior de la embajada, sí. Ya, y entonces me dijo, mira. Entonces yo pude ver, apreciar y... ¿Qué viste? Es una relampagueante, una luz color violeta con haces especiales de luz medias amarillas, pero fueron segundos, ¿no? ¿Y qué te decía él que era eso? Bueno, dice, no es una ficción, es una tremenda realidad. Puedes observar, si quieres abordar en algún momento, yo estoy dispuesto, pero eso sí, realmente tenía mucho miedo. ¿Por qué te cohibiste de semejante buena invitación? Te estaban invitando a subirte en una nave para... Bueno, no estamos culturalmente, emocionalmente preparados para una posibilidad y creo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, no, yo no. Claro, generalmente la gente reacciona así, ¿no? La gente que no los ha visto dicen, no, yo sí me subí, pero otra cosa es estar en la situación, otra ¿verdad? cosa estar ahí, claro. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Shalom Uberajá para todos ustedes. Los invito al blog Kabbalah Hanoch Blogspot, nuestro medio principal, donde hemos modificado la sección cursos. Ya tenemos más de 23 cursos pasando por todo el árbol de la vida, la gematría, los yesodot, los elementos, la meditación y todo lo que es necesario estudiar en este apasionante mundo de la Kabbalah Kasher. Los invito, pasen por kabbalah.blogspot.com. Nuevos cursos para ustedes. Gracias a todos por estar. Shalom Uberajá para todos. Bueno, acabamos de escuchar a Alberto Machuca, testigo principal del caso. Hay notablemente 4 testigos, Fabiola Guerra, la secretaria, Dávila,
el cónsul Alberto y también obviamente el embajador, que estaba al tanto de todo esto. Es un caso impresionante. Estamos hablando de un encuentro dentro de una embajada en un lugar oficial de un país, la embajada de Ecuador en Lima, Perú, donde tuvieron 4 personas, 4 testigos, contacto con este ser por el término de 6 meses. Estas reuniones duraron 6 meses y fueron aproximadamente una por semana o una cada 2 semanas, entre 15 y 20 reuniones aproximadamente, hay que calcular, hasta que finalmente, según lo que cuenta, cuando ya habían hablado todo lo que tenían que hablar, el mismo Alberto le dice, bueno, ya no tiene sentido seguir reuniéndonos porque hemos hablado de todo y bueno, y es claro que también se encontraron a nivel gubernamental de más arriba que ellos con la misma negativa que habían tenido otros seres en otros encuentros en otros países, ¿no? Es impresionante porque aparte este ser también llega la información, llega información oficial entre ellos de que de otras embajadas de otros países, de que este ser también había visitado otras embajadas, por ejemplo una embajada en Chile, obviamente una embajada en Ecuador mismo, en Centroamérica. Estaba tratando de buscar esta raza, esta civilización, lo que representaba este comandante, estaba tratando de buscar alguien que lo recepcione, que recepcione sus mensajes, y sus mensajes tuvieron que ver con cosas que trató de ayudar al Ecuador. De hecho ayudó al Ecuador y evitó una guerra. En ese momento había tensión entre Ecuador y Perú en su parte limítrofe, y este ser, con la acción esa de bajar la fotografía con la compra que había hecho la milicia de Perú, evitó un enfrentamiento. Y no solo eso, profetizó, pronosticó cosas que después los mismos testigos dicen que sucedieron. Y una de las cosas que profetizó y que tiene completo mimetismo con el caso de Vlado Kapetanovic es que se habla de pantallas del tiempo. Acá este hombre Alberto Pachuca dice que tenía un cubo en el cuello donde había como una pequeña televisorcito que podía verse. De hecho se veían varias escenas, y una de las escenas era ellos dos, ¿no? Reflejados ahí como en una pantalla pequeña en el cubo que tenía como gargantilla, como colgante, este capitán comandante Banjú, ¿no? Nuevamente el concepto de las pantallas del tiempo, de lo que ya había hablado Vlado Kapetanovic. Vlado Kapetanovic asevera que él vio muchísimo entre los contactos que estuvo y que después no registró, porque él tuvo más contactos que no registró. Solamente se cuentan en los libros las cosas que él decidió contar, los primeros encuentros que él decidió contar, pero él tuvo mucho más contactos donde él le enseñaban y le mostraban y él pudo ver. Él cuenta de haber visto todo lo que le había pasado a sus compañeros de la Segunda Guerra, todo lo que le pasaba a su familia. Obviamente ve el futuro de lo que iba a hacer él con su esposa, y también empieza a ver escenas de lo que iba a pasar en el Perú donde ellos vivían,
próximos años los extraterrestres le dijeron que iba a haber un deslave, una catástrofe, que iba a caer parte del pico norte del Huascarán. El Huascarán es una montaña que tiene dos picos, la cumbre sur, que es la más alta, el segundo pico en América, luego la Concagua, y después la cumbre norte, que es un poco más baja, que es la que yo filmé en el documental. Nosotros desde Yanganuco lo que vemos es la parte norte, la cumbre norte del Huascarán, que es precisamente lo que estamos viendo, es la parte que se vino abajo, la parte que quedó limpia luego del deslave. Ese deslave, esa parte corre por detrás de esa montaña que se ve en el documental Contacto en Perú, y desciende hacia la zona de Yungay, ¿no? Nosotros veníamos subiendo las laderas de la montaña por la izquierda, por la izquierda de lo que es la ciudad de Yungay, pegados a la montaña, subiendo hasta la base, vendría a ser del Huascarán. Todo lo que estamos viendo ahí, que parecen dos montañas que están tapando la cumbre, en realidad son parte de la base de lo que sería el Huascarán norte. Ese deslave se produjo por detrás de esa base y cayó hacia la derecha, hacia la parte baja, hacia los 2000 y pico de metros, que donde está la ciudad de Yungay, que se encuentra más o menos a esa altura, 2400 metros, 2600 metros, si mal no recuerdo. O sea que estos seres también, este capitán Manjú le habló a Alberto Pachuca que le diga al embajador de que se iba a producir este mismo suceso. O sea, había sido advertido a Bitconovi por los seres del callejón de Huaylas, y también fue advertido Alberto Pachuca de lo mismo, y a través del mismo, prácticamente casi el mismo sistema. Ellos hablan de pantallas del tiempo. O sea que podemos relacionar que los seres apunianos de los que habla Bitconovi tienen que ver o están en estrecha relación con este comandante Banju, que posiblemente también se trate de un apuniano, o de alguna raza nórdica emparentada o asociada con los apunianos. Ambos advierten un mismo suceso que finalmente ocurre, lamentablemente, por la dejadez humana. El problema, como siempre digo, somos los humanos, no son los extraterrestres. Que no se haya producido un contacto mucho antes, mucho más fuerte, es por obra y gracia del ser humano, no porque ellos no hayan tenido la voluntad de acelerar las cosas y de ayudarnos. Pero el libre albedrío es algo que no pueden tocar, eso es algo que han dicho en reiteradas ocasiones, tanto ha hablado Kapetanovic como a otros contactados, como a Sisto Paz, por ejemplo. Entonces estamos hablando del mismo tipo de seres. Increíble caso, y ahora vamos a pasar a escuchar un fragmentito nomás de 5 minutos. Luego de 27 años, hace unos días atrás, Alberto Pachuca, nuevamente llevado por Jaime Rodríguez de terrible labor ahí en el Ecuador, lo lleva a una radio, y segunda entrevista luego de 27 años, donde ratifica todo lo dicho en el audio que escuchamos primero, que es de 1998. Vamos a ese audio y luego seguimos con el cierre del programa con la esfera de Buga. Ya venimos.
en donde Jaime Rodríguez Lara era el presidente de la República. Guillermo Rodríguez Lara, usted era agregado cultural en el embajada. Justamente yo fui para más tiempo, pero se produjo el gobierno militar que reemplazó al general Guillermo Rodríguez Lara y asumimos con un triunvirato. 2 de los del Chumbiro eran agregado naval y aéreo en Lima, que estaban conmigo. Entonces el primer nominado para colaborar con el gobierno fui yo. En ese tiempo el brazo derecho era el secretario particular de la presidencia durante los 4 años. Entonces corté mi misión y se cortó la oportunidad de seguir en la Cancillería, porque después, por el hecho de haber colaborado tan cerca con una dictadura, era la oveja negra para el nuevo gobierno y la democracia. O sea, se borró del mapa las 2 dictaduras anteriores y quedé en el aire y empecé a trabajar en la empresa privada. Usted, ¿cómo fue ese primer contacto? ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Qué pensaba? Porque dice, soy el comandante Banju y vengo en representación de los ovnis. Bueno, realmente una sorpresa y una cosa nueva y desconocida para nosotros que se produzca en embajada ese caso. Es cuestión de facilitar visas, de tener las relaciones con todos los niveles diplomáticos y políticos. La embajada tiene esta misión especial y sobre todo en este tiempo álgido que problema peruano, teníamos la misión de conseguir información que favorezca la estrategia táctica y política del país. Exacto. Entonces era la primera embajada del Ecuador en el mundo, era la de Lima en realidad. La más importante. Sí. Y usted, en ese tiempo, ¿usted creía en los ovnis? ¿Era una persona un tanto escéptica, en fin? No, jamás. Yo más bien una persona cristiana, como decía, y comprometida, he liderado el movimiento de cursillos de cristiandad, que aquí es muy floreciente en Cuenca. Qué bueno. Yo puse la primera piedra en ese tiempo con el doctor Malo, que era el presidente de nuestro movimiento. Entonces yo tengo mucho vínculo en este tiempo político y religioso con mi tierra. A ver, bueno, llega el comandante Banju, pues, queriendo entrevistarse con ustedes, ¿no es cierto? Sí, no conmigo. Entonces aparece este caballero impecable, como decía, su figura, su presencia, su porte extraordinario en realidad. Pero no habla conmigo, sino con el cónsul. Okay. Le dice, por favor, deseo hablar con el señor embajador. Y él le dice, ¿tiene cita? Dice, no, quiero hablar porque es algo que le conviene saber al país y al gobierno ecuatoriano. Entonces dice, le voy a anunciar. Sí, ¿de parte de quién? El comandante Banju. Entonces él se sorprende y dice, ¿se admira usted? Sí, dice, no sé si me está tomando del pelo. Ya. No, dice, soy el comandante Banju, comandante de la Armada, comandante del Ejército. No, dice, yo soy de una flota de ovnis. El otro se quedó absorto porque es impensable que se dé un caso así. De todas maneras, va donde el embajador, le dice, Alfredo, hay un caballero que quiere hablar, no tiene tarjeta, no tiene identificación, pero dice que es de comandante de una flota de ovnis. Atiéndale usted. No sabe quién va a ponerse al frente. Para el embajador es una figura que representa al país, no puede correr un riesgo. Atiéndale usted, Pepe. Se va y le atiende en realidad, pero le traslada el general Rodríguez a Pepe Dávila, que era su amigo personal, le pone de jefe de protocolo y de la presidencia. Entonces yo le reemplazo en el consulado y me hago cargo del comandante Banju por disposición del embajador. Sígale atendiendo usted, Alberto. Entonces me relaciono con él ya preguntaba por mí. Le esperaba. ¿Cómo era él físicamente, Alberto? Disculpe. Como decía Jaime, una estatura de 1,80, un tipo nórdico, una elegancia, una postura, un porte especialísimo. ¿La manera, el dialecto de conversar de él? No tenía un acento ni nada, sino una conversación de un intelectual, de una persona de mucha sociedad. Y el traje gris que usaba, la corbata celeste, me acuerdo, un pañuelo aquí, su esencia, un perfume que usaba, que es lo que llamaba la atención mientras uno estaba al lado, y siempre que nos entrevistamos lo mismo. Exactamente. Y la mirada era un talismán, decía Alberto cuando hablaba yo con él. La mirada, sus ojos, ¿qué vio en sus ojos usted, Alberto? Él? No, era una persona que me veía con una profundidad, no tenía unos ojos tan expresivos y su fase mismo era muy particular. No, qué importante, qué interesante conversar con Alberto Ávila Machuca. Es la primera vez que él nos concede esa entrevista. Gracias, Jaime, gracias aquí por estar, Alberto. No, para nada. Hay detalles muy esenciales que hay que puntualizar porque eso le dieron
más rigor a esta experiencia. Y es un tipo de información, mi querido Alberto, que en esa época estaba necesitando la embajada de Ecuador, estaba buscando, y Banjul le entrega una fotografía cartografiada. ¿Cómo fue eso? No, ahorita me estoy yo sintiendo especial en esta radio, la primera vez Sí, que he pues. escuchándole a Jaime que me conduce a algo que nunca he programado, nunca he esperado, Sí. nunca estar en una radio. Sí. No me gustan las entrevistas, pero por la amistad con él estoy pensando ahorita me tiene aquí él. Así es. Shalom Uberajá para todos ustedes. Los invito al blog Kabbalah Hanoch Blogspot, nuestro medio principal, donde hemos modificado la sección cursos. Ya tenemos más de 23 cursos pasando por todo el árbol de la vida, la gematría, los yesodot, los elementos, la meditación y todo lo que es necesario estudiar en este apasionante mundo de la Kabbalah Kasher. Los invito, pasen por kabbalah.hanochblogspot.com. Nuevos cursos para ustedes. Gracias a todos por estar. Shalom Uberajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Bueno, acá estamos, tercer y último bloque este año, después de 7 temporadas de hacer artísticas de 4 bloques. Estamos haciendo artísticas de bloques de 20 minutos, 3 bloques de 20 minutos, es la hora de podcast. Normalmente por hora hacíamos lo normal, que son 4 bloques de 15 y dentro de esos bloques los minutos de tanda, ¿no? Eso tiene que ver con la artística de cómo uno puede diagramar un programa. Esfera de Buga. Resulta que en estos días también acaba de salir el enunciado, el resultado de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, donde concluyen los análisis de las muestras, porque han tomado muestras de parte del cinturón de la esfera, donde supuestamente estarían ubicadas mucha cantidad de microfibra óptica. Tenemos que decir eso, microfibra óptica, no fibras ópticas normales como las que nosotros pensamos. Y se concluye de que se trata de fibra óptica y bueno, de que se trataría de un dispositivo tecnológico que no puede ser replicado acá humanamente. Hemos hablado con ingenieros electrónicos, con técnicos, que nos dicen que es muy difícil hacer eso, insertar microfibra óptica en un cuerpo, en un cinturón de una esfera que supuestamente mide 2 centímetros, y ahí meter mucha cantidad y de distintos tamaños de microfibras, ¿no? Obviamente con sus pequeños cablecitos. La fibra óptica tiene como una sucesiva. Las fibras ópticas son como laminitas de cristal, de silicio, que se van ubicadas como si fuese espejito, con un ángulo, otro ángulo, que van tirando la energía, pasando la información. Paréntesis, es una tecnología que muchos ufólogos, como el físico nuclear Stanton Friedman,
aseguran que fue pasada por los grises al gobierno, a los militares norteamericanos. Dicen que en 1952, en la famosa reunión que está filmada, que es de los militares con los grises de Zeta Reticuli, que una de las cosas que estos seres les han brindado a los militares es un manojo de fibra óptica. Estamos hablando de 1952, ¿no? Se habla de varias cosas concretamente, que han dado la fibra óptica, el Kevlar y también el rayo láser. Muchos científicos dicen no, pero el rayo láser ya se estaba diseñando, ya se estaba descubriendo y trabajando. Bueno, hay que ver a partir de qué. Estamos hablando de que este encuentro y este pasaje de tecnología fue en 1952, en el evento del descenso, creo que fue en la base de Dwight Patterson, o otra de las bases conocidas de los Estados Unidos. Ahora no estoy recordando exactamente cuál era la base. Después coméntenmelo, pónganmelo, me recordarán en los comentarios, los que se acuerdan. No me puedo acordar de todo, chicos, y más ya cuando uno pasa los 50 y tantos años. Antes me acordaba de todo, ahora ya no. Como es, entonces, estamos ante un descubrimiento y un hallazgo que es fuera de lo común, que daría veracidad a la hipótesis. Obviamente la UNAM no te va a decir esto es extraterrestre, porque obviamente nadie va a afirmar eso porque no se sabe, pero sí te dice, y te dicen fuera de micrófono los ingenieros que tomaron parte, esto es algo raro, es algo nunca visto, es un dispositivo que evidentemente trabaja con electricidad, se activa con campos magnéticos, con electricidad, que tiene una tecnología metida que no puede ser replicada en la Tierra, al menos no por ahora. Y bueno, esa es la cuestión, pero lo importante es que hay un estudio con membrete de la UNAM, ¿no? A todo esto hay un montón de personas que desde el primer momento y de youtubers se dedicaron a tirar y hablar, faltando el respeto inclusive a Jaime Maussan, tratándolo de fraudulento. No voy a decir exactamente las palabras porque es mucho peor que esto, que la palabra fraudulento. Es un sinónimo, pero de una manera más despectiva. Entonces, bueno, resulta que la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, acaba de publicar, Jaime Maussan lo acaba de mostrar, los resultados. Ninguna universidad se va a jugar su prestigio en una cosa como esta si no es verdad. Y hay personas y dueños de canales de misterio que dicen que no, que es un fraude, que aún así, aún viendo que salió, que hay una papeleta firmada por un centro científico, siguen con la tesitura de que esto es un fraude, de que es una mentira, que está todo armado. Y sobre todo había uno que estaba mandando a los investigadores al psicólogo. Y bueno, yo creo que el que tiene que ir al psicólogo es él, ¿no? Porque si primeramente fuiste porque te jugaste por una cuestión que al final se demostró, por abrir la boca, por hablar de más, de que estás equivocado. Te acaban de firmar los papeles, está el estudio científico y aún así seguís con tu tesitura de no querer reconocer. Entonces está hablando de alguien que tiene un ego, que su ego lo supera, ¿no? Que cree saber más que los universitarios, que los científicos, y no tiene la humildad de decir me equivoqué,
¿no? Porque hay veces que hay que decir me equivoqué, ¿no? Y como siempre a mí me gusta hacer paralelismo. A mí me decían que me confundía con aviones, incluso como les conté, había una persona que incluso hizo todo un estudio, me ubicó las beacon de un avión, ¿no? Lo que son las cosas de la vida, porque ahora estoy viajando a cada rato en aviones. En ese momento no hacía años que no tomaba un avión, desde la década del 80. Entonces me dice, no, la beacon del roja del medio está debajo del cuerpo del avión, viniendo de frente, la del ala derecha, si el avión viene de frente, la ala derecha es roja, la de la izquierda es verde. Y bueno, la forma de pulsar me estaba dando hay dos luces taxi que se prenden de frente, que para el aterrizaje y el despegue, dos faroles bien grandes, que es lo que uno ve cuando están en final o en proceso de aterrizaje un avión. Prenden unos faroles bien grandes que tienen adelante, que son dos luces, dos faros concretamente, bien potentes, para poder ver la pista y para poder observar cuando aterrizan. Bueno, la cuestión es que no había un video, digamos, muy claro. Sí había una foto muy clara que fue premiada por la UFO Digest, la revista UFO Digest de Estados Unidos me premió esa foto. Es otra cosa más que tengo para estar orgulloso. Una de mis fotos de un Skywatcher argentino, de ahí de un barrio argentino del conurbano bonaerense, fue premiada, tuvo una foto premiada, el triángulo que saqué la foto con una cámara semiprofesional, porque ni siquiera era profesional. Entonces después pasaron 2-3 meses y pude grabar un triangular más claro, que es el video que salió en Contacto Extraterrestre en el inicio de la serie en el año 2012, y después pude grabar otros que también le pasé ese material también a la gente de History en el año 2013. Pero después también pude grabar en 2013 un triángulo blanco a las 3:30 de la tarde, que es uno de los videos que ustedes van a ver, que cruza los cables, que van a ver en el compilado que hice unos videos para atrás, en la parte de videos. El que dice Omnilogía en serio, ahí tiene todo un raconto de alguno de mis videos, ya les expliqué. Entonces ninguno me pidió disculpas. De todos esos que decían que me confundía con aviones, no hubo uno que me haya dicho, bueno, al final sí, pues, yo reconozco que me pude haber confundido, seguramente que me confundí, de hecho me confundí. Alguna vez estaba con la gente de Código OVNI, con Valverdi, y Jorge Marrón no estaba Daniel Valverdi, o creo que estaba Jorge Marrón también, que en ese momento estaba viendo acá. Saludos para todos ellos. Estaba con la gente de Código OVNI y estábamos acá en la calle, vení y me confundí un avión estando al lado de Daniel Valverdi. Me confundí un avión pensé que era uno de los otros tipos de naves, de los triángulos que yo a veces solía ver. Pero que me haya confundido no significa que no aparecía. De hecho, también estuve haciendo vigilia acá con Andrea Pérez Simondini, y ese día que hicimos la vigilia no pasó absolutamente nada, como a veces pasa que no aparecen. Y bueno, no significa que no los viste o que alguna vez no te topaste con el objeto. La cuestión es esa, es que al poquito tiempo pude filmarlos, los pude filmar de día. Después hubo testigos de la zona de William Morris
que sacaron una fotografía de día de uno de estos triangulares, buenísima. Entonces, ninguno de ellos que decían que yo me confundía, que me vivía confundiendo, que no había ovnis triangulares, ninguno me pidió disculpas. Después, cuando yo pude comprobar que sí filmaba ovnis de todo tipo, ¿no? Y de hecho, bueno, está la corona del postre, que es el ovni a 2000 metros del 20 de octubre de 2018, que si ustedes observan bien van a ver que está jugando con el láser, está haciendo zigzag, moviéndose. A pesar de que yo muevo un poco la cámara, ustedes van a ver que la luz, la esfera, el ovni, la luz nocturna, vamos a llamarlo como se llama en ovnilogía, es una luz nocturna, hace movimientos fuera de lo común. En ninguna nave, ni un helicóptero ni un avión te hace los movimientos que se ven en ese video, y mucho menos se presentan claramente como se ve en ese video. Es un claro ovni, que posiblemente sea una esfera, una nave esférica grande o un disco grande, dando la sensación de ser una esfera, ¿no? Está tirando una luz esférica a su alrededor. La cuestión es esa, nadie te pide disculpas. Obviamente algunos están retractando ya están reculando. Todos los que hablaron y hablaron mal, hasta se burlaron de Jaime Maussan. Pero vamos a ver cuántos tienen la grandeza de decir me equivoqué. Me equivoqué. Tuve mal. Me equivoqué. Está bien, puedo equivocar. Todos nos podemos equivocar, nadie es perfecto. Lo que sucede es que esta gente que se creen tan grandes, como yo decía en el primer programa, tampoco tienen la humildad de decir me equivoqué cuando se equivocan. Yo sí les voy a decir, yo sí me he equivocado, me he confundido, seguramente he confundido algún que otro ovni, pero estoy seguro del contacto que tengo y estoy seguro de haberme encontrado cientos de veces con la realidad ovni. Así que así es, chicos, ese es el mundo que tenemos. Confirmadísimo, el descubrimiento civil más grande de la humanidad acaba de acontecer. Los que se dan cuenta de esto, un aplauso, y los que siguen con la tesitura de buscando el pelo al huevo, y bueno, chicos, como decía este youtuber, vayan al psicólogo. Que tengan todos una buena semana. Nos vemos el próximo jueves en Testimonio OVNI Podcast.